¿Te has preguntado alguna vez, cuando analizo los estados financieros, por dónde debería comenzar? Soy el profe Alan y hoy vamos a responder esa pregunta a través de una herramienta básica de análisis financiero que se conoce como análisis relativo o análisis vertical y horizontal. Prácticamente esta herramienta se aplica al balance general y al estado de resultados. Dentro de las bondades que da esta herramienta de análisis vertical horizontal es que te permite ver la importancia, la relevancia de las cuentas contables dentro del universo de la totalidad del estado financiero, dentro de la estructura contable. Es decir, nos deja ver con claridad aquellas cuentas que tienen mayor relevancia o incidencia dentro de la contabilidad y la variación interanual o la trazabilidad de esta cuenta de un año a otro. Lo interesante de esto es que partiendo del análisis vertical y análisis horizontal, nosotros podríamos definir cuáles razones financieras se analizan o no. Ya tendremos otro video en que analizaremos las razones financieras, pero la base para determinar, por ejemplo, si la principal cuenta dentro de los activos circulantes o que se entiende la principal fuente de liquidez, y cuando digo fuente de liquidez quiero decir la principal fuente de generación de riqueza dentro del ciclo de ventas de la compañía, básicamente me dejaría pensar, siguiendo con el mismo ejemplo, si son los inventarios, que esta compañía valdría la pena revisar la prueba ácida, la razón circulante, entre otros. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, comencemos con el análisis horizontal. El análisis horizontal en los estados financieros nos permite comparar dos o más periodos. Supongamos lo siguiente. Cuando yo analizo los estados financieros, el análisis horizontal específicamente, yo debo comparar un periodo 1, entiéndase como periodo 1, el periodo más antiguo, versus un periodo 2. Entonces, el análisis horizontal me permite conocer las variaciones entre el periodo 1 y el periodo 2. Supongamos en este ejemplo que este es el año 2017 y este es el año 2018, donde el saldo del total de mi cuenta de cuentas por cobrar dentro del balance general estaba en 100 unidades monetarias. Llamemos a eso dólares, colones, de la forma que sea. Y para este año, el 2018, en el mismo periodo de comparación, las cuentas por cobrar estaban en 120 unidades monetarias. Eso quiere decir que la variación neta de un año a otro, en términos absolutos, es de 20 unidades monetarias. En términos relativos, sería el 20% de la variación. ¿Sí? Entonces, podemos ver con claridad que el análisis horizontal permite medir esa trazabilidad, esa comparación entre un año y otro. Este es un ejemplo básico en el que vemos la comparación de dos periodos contables. No obstante, puede ser aplicado a cualquier cantidad de periodos que usted requiera analizar. Usualmente, en términos de análisis financiero, usted analiza el periodo más nuevo con el inmediato anterior y así sucesivamente. No obstante, podría hacer esto usted en horizontes de análisis más amplios por periodos que van de 2, 3 años, 4, 5 años, o simplemente comparar su empresa al periodo de apertura, balance de apertura, si así lo quisiera, versus hoy, así hayan pasado 5, 8 o 10 años. Entonces, lo importante y lo más relevante del análisis horizontal es que usted puede ver las tendencias de las cuentas contables. Valdría la pena preguntarse, y lo vamos a ver ahorita en el caso práctico, ¿por qué entonces mis cuentas por cobrar aumentaron un 20%? Lo interesante de esto es que cuando yo veo la información contable, los valores absolutos podrían generarme confusión, dependiendo de qué tan acostumbrado esté a ver cierta magnitud de valores, millones, miles de millones, etc. Podría ser que solamente incentivado por el número en plata contante y sonante me haga pensar que es una variación importante. No obstante, este análisis horizontal que ve la variación en términos relativos, porcentuales, me deja ver que esa variación fue solamente de un 20% o de un 15%, o esa variación que yo veo en plata como importante no es más que un 5% dentro de la estructura contable de la propia compañía. ¿Sí? Veamos un ejemplo práctico. Supongamos lo siguiente. En la empresa Cima S.A., que es el caso que estamos analizando, las inversiones transitorias del año 2007 al 2008 crecieron un 45,86%.
Las cuentas por cobrar un 36,22%. En resumen, podemos ver con facilidad que se trata de los activos circulantes, es decir, los activos que esperan hacerse líquidos, efectivos, en los próximos 360 días o menos. A partir de esto, uno podría pensar entonces qué está pasando para que la variación de esta compañía en esas cuentas contables haya ascendido del año 2007 al 2008 respectivamente 45%, 36% y 28%. Usualmente los aumentos en activos circulantes obedecen al ciclo de ventas, obedecen a una variación en relación con el volumen de ventas. También podría explicarse algún periodo recesivo de la economía en la que sirve la empresa en la que está trabajando, que ha hecho que la compañía tenga que acumular más inventario o que no está rotando, que se analiza con las razones financieras. No obstante, ya podemos ver a golpe de vista, con el análisis horizontal que nos permite ver la tendencia, que esta compañía ha venido aumentando sus inversiones y a partir de eso podríamos decir ¿por qué aumentaron las cuentas por cobrar? Bueno, por un cambio en la política por cobrar, bueno, por un aumento en el mercado, bueno, aumentaron por... la compañía lanzó un nuevo producto que requirió aumentar su base de inventario para penetrar diferentes mercados, entre otras razones. Vamos ahora al siguiente tema del análisis relativo. Vamos a hablar del análisis vertical. Como ya lo vimos, el análisis horizontal permite comparar la tendencia, la trazabilidad de la cuenta, la variación de un año anterior a un año actual. Insisto, no estamos hablando exclusivamente de dos periodos contiguos, podrían ser periodos discontinuos. Lo usual es que usted analice 3 periodos y un corte reciente en el cual usted va viendo la variación interanual de un año a otro hasta llegar al corte reciente. Y esto es lo importante del análisis relativo, poder ver esa relación en términos de incidencia de la cuenta contable. ¿Por qué? Porque la realidad es que en el análisis financiero usted no hace un recorrido por cada una de las cuentas contables. Su informe financiero debe contener las cuentas de relevancia que le permitan tomar una decisión. Y el análisis horizontal y el análisis vertical, con mucho más razón, nos dejan entender eso con claridad. Entonces, pensemos en esto. El análisis horizontal muestra tendencias. El análisis vertical muestra la relevancia de cada una de las cuentas contables contra su periodo. Para eso es importante partir de una base. Y esta base es la ecuación contable. ¿Por qué es importante? Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Recuérdese que cuando usted aprende contabilidad, le muestran que dentro de la ecuación contable, los activos son igual a la sumatoria del pasivo más patrimonio. Es decir, en términos prácticos, si esta cosa da 100 unidades monetarias, la suma de estos dos señores, el pasivo y el patrimonio, llámese pasivo mis obligaciones con terceros y llámese patrimonio mis obligaciones con mis accionistas, también debería sumar 100 unidades monetarias. Básicamente eso es lo que explica. En razón de eso, cuando yo hago el análisis vertical, debo respetar las cuentas de referencia dentro de esa ecuación contable, es decir, que cualquier cuenta dentro de los activos, cualquier cuenta contable, debo dividirla entre el total de los activos. ¿Por qué? Porque básicamente es la cuenta de referencia dentro de la ecuación contable. Lo mismo sucede con las cuentas de pasivo o de patrimonio, ¿sí? Cualquiera de estas cuentas debe ir a su denominador la totalidad de pasivo más patrimonio. El mismo caso sería por efecto de la ecuación contable que lo haga contra el total de los activos. En principio, la contabilidad debería cerrar, como les digo, 100 unidades monetarias al total de activos, 100 unidades monetarias a la totalidad de la suma del pasivo más patrimonio. Entonces, pensemos en lo siguiente, un ejemplo práctico, sencillo, que se pueda entender. ¿Por qué yo necesito analizar o ver el análisis vertical que me permita entender la contabilidad? Fácil. Pensemos en que usted va a un gimnasio a levantar pesas. ¿A cuáles personas nota usted con facilidad? Bueno, pensemos en que en los gimnasios no nos topamos personas que hacen ruidos extraños cuando levantan peso, pero usted suele notar con mayor facilidad aquellos que son más musculosos, más grandes, ¿cierto? Que a golpe de vista nos hacen saber que son los que más esfuerzo han hecho en trabajar su cuerpo. Lo mismo sucede con las cuentas contables. Cuando yo miro el estado financiero y veo el análisis vertical,
lo que estoy viendo es la incidencia, la relevancia al más musculoso del estado financiero, que me deja saber que es al que debo prestarle más atención. Es decir, que debo analizar dentro de sus notas, dentro de las políticas contables, dentro de la administración, dentro de alguna serie de variables de control interno, cómo se están gestionando, por ejemplo, las cuentas por cobrar, si es que fuera la cuenta más importante con vista al análisis horizontal. ¿Sí? Además de eso, me permite ubicarme de nuevo y hacer referencia a otros instrumentos de análisis financiero como las razones financieras, porque sabiendo que si mi principal cuenta dentro de la estructura de liquidez son los inventarios, o son las cuentas por cobrar, o son las inversiones, entonces yo hago relación específica al análisis de esas cuentas. Hay algo importante que usted debe saber cuando aplica análisis vertical y horizontal, y es lo siguiente. Ambas instrumentos son importantes para hacer análisis financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Es que usted primero analiza el análisis vertical, el peso de cada cuenta contra el propio año, contra su contrapartida contable dentro del estado financiero, y posteriormente verifica la tendencia a través del análisis horizontal. ¿Por qué esto es importante? Porque es normal que las cuentas que tienen menor relevancia en términos absolutos, es decir, las cuentas que son más pequeñitas, muestran las variaciones más volátiles dentro del estado financiero. Me explico, no es lo mismo verificar en una compañía que se dedica a comercializar, verificar una cuenta de inventario donde, por ejemplo, siendo la principal fuente de liquidez, representa el 30% del total de los activos versus una cuenta de inversiones transitorias en una compañía en la que las inversiones no son relevantes y que esta cuenta corresponde apenas al 1%, es decir, que la incidencia de esta cuenta en el total de los activos apenas es 1 por cada 100 colones. Entonces, si esta cuenta en esa relación pasa de 1 colón a 2 colones, vamos a ver una variación relativa que pareciera ser importante. Y podríamos perder tiempo analizando una cuenta cuya volatilidad solo muestra que es tan pequeña que con pocas variaciones se puede afectar. Primero identifico a los fuertes, a los grandes, y luego me pregunto quiénes son, cómo se administran, cómo han variado año con año, qué está contenido dentro de esto. Pongamos un ejemplo. Me doy cuenta que la cuenta más grande, con mayor relevancia, son las cuentas por cobrar. Del total de activos es el 30%. Fácil, agarro la línea de cuentas por cobrar y la divido entre el total de activos y esa cosa me dice que es el 30% de los activos. Entonces yo debo preguntarme, ahora sí, ¿quiénes son los clientes? ¿Cuánta concentración de clientes hay? Porque podría ser peligroso que el 30% de mi fuente de liquidez esté concentrada en un solo cliente. Bueno, si no es un solo cliente y no hay una concentración en las cuentas por cobrar, no hay un solo cliente que tenga ese dominio sobre mi compañía, entonces, ¿quiénes son los deudores? ¿Cuál es la antigüedad que tienen esos saldos? ¿Tienen 30 días, 60 días, 90 días? Lo que tengan. ¿Cuál es mi política por cobrar? Yo doy crédito a 30 días y de repente el 50% de mi cartera está por encima de los 30 días. Es decir, que mis gestores de cobro no están cobrando en el tiempo que sea o mis clientes no están cumpliendo el tiempo para pagarme. Entonces yo me pregunto, de nuevo, con vista al análisis vertical, qué es lo que está pasando con esa cuenta. Y me pregunto, con vista al análisis horizontal, la variación interanual, su tendencia, por ejemplo, cómo se habían comportado esas cuentas el año anterior. Pensemos entonces que el año anterior esas cuentas representaban un valor de 100 unidades monetarias y hoy representan un valor de 200 unidades monetarias. Lo primero que yo debería preguntarme es, como los activos circulantes se derivan del ciclo de ventas, es, ¿aumentaron las ventas? No, no aumentaron las ventas. Entonces, ¿por qué aumentaron las cuentas por cobrar de 100 a 150? ¿Por qué esa variación tan importante? Me doy cuenta que no solo aumentó la incidencia en los activos, sino que la antigüedad de saldos, con solo identificar su variación,
Cuando voy y le pregunto al jefe de cobros, mire señor, ¿me podría decir del total de créditos que tenemos a nuestros clientes, cuáles están al día? Bueno, fíjese usted que el año anterior estaba el 80% y hoy está apenas el 50%, por decir algo. Y eso me deja ver que hay un problema, una gestión operativa que yo debo mejorar o un gerente de cobros al que debo cambiar o las políticas de otorgamiento de crédito que yo debería renegociar con mis clientes o definitivamente el mercado sufrió una transformación que me obligó a ampliar el crédito. Las justificaciones pueden ser diversas, sin embargo, a golpe de vista, lo primero que le permite cada una de estas herramientas, el análisis vertical, es identificar las cuentas de relevancia y el análisis horizontal, ver la variación que ha tenido cada una de esas cuentas. Entonces, haciendo una ampliación en esto, podemos ver, en el ejemplo práctico, podemos ver del año 2007 al 2008 de manera comparativa con el análisis vertical, insisto, el peso de la propia cuenta contra su contrapartida contable, llámese activos o llámese la sumatoria de pasivos más patrimonio dentro del mismo año fiscal, dentro del mismo periodo contable. Yo podría explicarme, por ejemplo, que para el 2008 las cuentas por pagar dentro de mis obligaciones con terceros eran 7.76 y el año anterior apenas eran 5.61. Esa variación me llama a preguntarme, ¿por qué cambió? Bueno, podría ser porque mis ventas aumentaron. Entonces, si yo vendo más, necesito comprarle más a mis proveedores. O podría ser porque el gerente financiero renegoció las condiciones con los proveedores para que me dieran más plazo para pagar y en razón de eso yo veo una transformación en la acumulación de mayor cantidad de cuentas por cobrar en monto en plata, ¿sí? Entonces, en función de eso, puede ser que obedece a esto o podría ser que de repente hay una recesión económica en el mercado en el que yo sirvo y mis clientes han dejado de pagarme, lo que en consecuencia me obliga a renegociar con mis proveedores y decirles, ¿saben qué? Necesito que me den un poco más de tiempo de crédito para poder manejarlo. Existen múltiples razones. Otro ejemplo podría ser, digamos, los préstamos y documentos por pagar. 7,17% representaban en el 2007 y 6,54% representan en el 2008. Eso es un comportamiento normal de la compañía. Si yo veo una variación tan pequeña con esa tendencia, básicamente me muestra que la compañía está pagando, amortizando sus deudas de manera habitual. No obstante, si esto hubiera crecido, podría estar explicado por un proceso de expansión, por un proceso de aumento de productos, el lanzamiento de un nuevo producto que requiere apalancamiento para financiar a los clientes a los cuales les voy a vender a crédito, entre otras razones. Básicamente, el análisis vertical o horizontal o análisis relativo nos permiten identificar con claridad las cuentas a las cuales debemos prestarle atención, la variación y la tendencia que han tenido esas cuentas entre un año y otro y a partir, ahora sí, de la cuenta contable o de las cuentas contables que yo haya identificado como principales y que haya determinado sus variaciones, entonces comienzo a hacer un análisis financiero que me permita adentrarme en las políticas que están asociadas a esa cuenta contable, a su registro, a la administración de clientes, si es que está relacionada con los clientes o a las razones financieras que se asocian a esa cuenta contable. Espero que este video les haya permitido comprender más una herramienta básica de análisis financiero. Soy el profe Alan. Hasta luego. Hola, te saluda el profe Alan. Espero que este video te haya servido. Recuerda suscribirte al canal en YouTube, todo pegado, el profe Alan. Y búscame en Facebook como el profe Alan. Déjanos su comentario, escribirnos un mensaje. Si quieres que hablemos sobre algún tema particular, solo escribimos y grabamos el video. Espero que este video te haya servido. Compartirlo con tus compañeros. ¡Chao!